Personajes infantiles, voces agudas, miradas tiernas y a veces situaciones bastante turbias. En el mundo del anime y el manga hay algo que nunca pasa desapercibido, la figura de la loli. ¿Por qué aparecen tanto? ¿Por qué hay doujins, sentai y series donde estos personajes están en el centro de todo tipo de tramas, incluso sexuales? ¿Es parte de la cultura o una perversión disfrazada de ternura? Hoy te explico la historia, el contexto y las razones detrás de esta obsesión. Para entender el fenómeno de las lolis, tenemos que retroceder siglos en el pasado, en la era Edo, 1603 a 1868. El arte japonés ya representaba figuras femeninas idealizadas en ukiyo-e, incluyendo jóvenes adolescentes. Más adelante, en la era Meiji y Taisho, de 1868 a 1926, Japón empezó a absorber cultura europea, incluyendo la literatura. Fue ahí cuando el nombre de Lolita, Lola Lolita Bro, para la novela de Vladimir Nabokov, publicada en 1955. Aunque la novela trata de un tema muy oscuro, en Japón el término loli se fue separando de este contexto original. Ya en los años 70 y 80, el manga y el anime empezaron a mostrar personajes femeninos jóvenes con rasgos infantiles y personalidades tiernas, como obras como Urusei Yatsura, Creamy Mami, mezclaban inocencia, fantasía y un poco de sensualidad entre ellas. En los 90 y 2000, con la explosión del Mou, una estética que busca despertar ternura, el concepto del loli se consolidó totalmente. Personajes como Shinobu de Monogatari, Shiro de No Game no Life o Kana de Kobayashi-san se volvieron bastante populares. No siempre tienen una carga sexual directa, pero muchas veces están hipersexualizadas o puestas en situaciones sugestivas, lo que genera bastante debate. Y muchas veces terminan siendo funadas en Twitter cuando esto sucede. En Japón, los doujins son un mundo muy aparte. Hay eventos como Comiket, donde miles de personas van a vender, comprar o intercambiar doujins. Muchos artistas profesionales empezaron haciendo doujinshi, incluso algunos se volvieron tan populares que empresas oficiales lo terminaron contratando. Es un fenómeno de libertad creativa, la industria lo tolera porque a veces les conviene, hasta se usa como forma de publicidad indirectamente. Por eso hay miles de doujins de obras como Naruto, Demon Slayer, Evangelion, Attack on Titan y demás. A veces son románticas y otras doujinshi o simplemente doujins son publicaciones hechas por fans y son como cómics autoeditados. A veces son originales, pero la mayoría se basan en personajes ya existentes de animes, mangas o videojuegos. Lo interesante, no son obras oficiales, son hechas por fans o a veces por mangakas no tan conocidos. Algunos son completamente inocentes y creativos, pero otros son puro hentai, y ahí es donde se arma la joda. Muchos doujins tienen contenido más 18, por no decir 100%, y varios tocan temas turbios, como ya sean las lolis, tentáculos, situaciones de poder y otras cosas más, llegando cada vez más al fondo. En Japón, mientras no involucre a personas reales ni se represente abuso directo de menores, es legal, y acá es cuando se mete la joda. Es muy polémico, pero el abuso directo de menores está muy salido de onda. Los doujins con lolis a veces mezclan humor, parodia y sexualización, algo que muchos ven como fantasía inocente, pero otros como algo peligroso e incluso inmoral. Y sí, hay una obsesión con ciertas waifus estilo loli porque el doujin le da vida en contexto que el anime oficial jamás lo mostraría. ¿Y por qué son tan populares en Japón? Bueno, los doujins no son cómics solamente hechos por fans y por mangakas no conocidos. Son una forma de expresión única que existe por razones muy concretas dentro de la sociedad japonesa. Y acá, siguiente, le voy a dar varios puntos por qué son tan populares en Japón. 1. Falta de espacio para la creatividad individual en la industria oficial. En la industria del manga y el anime tradicional, todo está regulado. Hay editores, reglas, censura, límites de contenido y exigencias comerciales. Muchos mangakas no pueden publicar ideas locas, sexuales o experimentales porque las editoriales quieren algo que venda y no ofenda. Por eso muchas series son canceladas. Básicamente es así. Entonces, ¿qué hacen los artistas? Se van al mundo doujin, donde pueden crear lo que quieran, ya sea una historia absurda como Goku cocinando con Sailor Moon o un hentai ultra específico que jamás pasaría por una editorial. Varios autores famosos empezaron haciendo doujins y después se transformaron a mangakas normales. Algunos lo siguen haciendo incluso después de volverse profesionales, porque ahí tienen control total de sus obras. Escapismo. Puedes hacer lo que quieras sin ninguna censura. La vida en Japón puede ser súper estructurada y exigente. Trabajo, estudios, presión social y todo muy controlado. Los doujins funcionan como una válvula de escape. En ese espacio puedes soltar cualquier fantasía, emoción o locura que no tiene cabida en la vida diaria. ¿Y por qué sin censura? Porque los doujins son autoeditados.
No pasan por un comité de aprobación, el autor elige el tema, el tono y el estilo y nadie lo frena. Esto permite cosas muy intensas como la violencia, el sexo, el humor negro, crossover ridículos, personajes actuando fuera de lo normal y muchas cosas más. El doujin puede mostrar una versión oscura de un personaje lindo o una historia sexual entre personajes de una serie infantil. En el mundo oficial esto sería imposible. Fantasías reprimidas. La sociedad japonesa es bastante conservadora. Aunque el anime puede parecer re liberal desde afuera, la sociedad japonesa es bastante tradicional y cerrada en ciertos temas, sobre todo las relaciones con el sexo. ¿Qué pasa con eso? Mucha gente guarda dentro un montón de fantasías, frustraciones o deseos que no pueden expresar en la vida real. Los doujin se vuelven un lugar perfecto para sacarlos. Es como decir, no puedo vivir esto por fuera, pero lo dibujo, lo leo o lo termino imaginando. Eso incluye fetiches raros, relaciones tabú, géneros extremos y también el contenido loli. Hay doujin que tratan temas como sadomasoquismo, transformaciones de género, relaciones incestuosas o hasta cosas sobrenaturales. Todo esto representa fantasías reprimidas y no necesariamente deseos reales. Punto número 4. El morbo vende. Historias raras, personajes extremos, fetiches raros, fetiches bizarros y cosas muy extrañas. Seamos realistas, hay muchos doujins que son puramente morbo. No todo el contenido es profundo o artístico. A veces la gente solo quiere leer algo que lo saque de lo común y ahí es donde entran los fetiches. Hay doujins de absolutamente todo. Cuando digo todo, es todo. Pies, tentáculos, furries, hipnosis, robots, lolis gigantes solamente, enanos, lolis enanos. Todo lo que se te ocurra existe en el mundo doujin. Mientras más raro, más morbo te genera. Y mientras más morbo, más demanda hay. ¿Qué te parece más interesante? ¿Un manga sobre un romance o un manga sobre un romance de una loli de 400 millones de años y un nene de 13? O sea, claramente las cosas raras siempre van a vender más. Y por eso es tan importante en el mundo doujin las cosas raras. En ningún anime oficial vas a ver a Rim de Re:Zero teniendo sexo con Guts de Berserker, pero en un doujin sí. No lo he visto, pero si lo ven, pásenmelo ahí en los comentarios. Los doujin de lolis son de lo más normal. Mínimo uno en tu vida has leído si ves anime o lees manga. Y para hacer este video totalmente crítico y original, voy a leer 3 de estos doujin y los voy a calificar del 1 al 10 opinando sobre su historia, dibujo y final. Y opinando si es una reverenda pig o algo leíble. Bueno, el primero se llama Senju Boichi. Ah, no, vos sos un pajín. No. Yo en mi caso no estoy a favor de este tipo de doujin, ya que literalmente es pedofilia encubierta para vender más. Así que si querés el nombre de alguna de estas obras, seguime en Instagram, dale, que no te cuesta nada. Este año quiero llegar a los 55 mil millones de seguidores, pero seguime en Instagram y si quieres saber alguno de estos, te lo paso por ahí. No estoy a favor, pero bueno, si me siguen en Instagram, un favor les tengo que hacer. Bueno, la primera historia es sobre esta chica de acá, a la que llaman Gorila por su carácter masculino. Le gustaba orinar en baños masculinos, pero cuando iba a su casa se fue a unos baños de hombres, unas termas, para bañarse. No tengo ni idea, pero ahí un hombre se da cuenta que es una chica y procede a violar. ¿Pero qué es esta mierda? Bueno, qué decir, el dibujo está bueno, le doy un 7 de 10. La historia es como la mayoría, no trata de decir, pero la puta madre, qué obra maestra. No, es para pajeros que quieren jalarse el patín y así que nada, 2 de 10. Bueno, el siguiente no es solo un capítulo, sino que son 3. Y me arrepiento de leer esto y ojalá el autor esté muerto por hijo de puta. La historia cuenta la historia de este viejo gordo fascinado por las lolis, pero hay una que le gusta más que cualquiera y esa es Sae-chan, una niña de sexto de primaria, que bueno, sexto de primaria tiene 12 años. Bueno, como la niña no quería ir a la casa del gordo la drogó y la llevó ahí para, bueno, hacerle cosas horribles. Y no una vez, sino que varias veces hasta que la policía lo termina atrapando. No tengo nada para decir, es un asco esto. Dibujo 6 de 10. Historia una reverenda poronga 3 de 10. Y final 10 de 10 si el autor tiene el mismo final que el gordo hijo de puta que violó a... Bueno, la tercera y última historia es sobre este pibe que se llama Kasai-kun, que se le confiesa al amor de su vida, Shiratori-san. Y esta no le da un sí inmediato, así que le dice que lo tiene que pensar. Pero en la noche la chica le manda un video donde ella decía que su amo le había dicho que no, pero este le había dado pena. Así que bueno, le mandaba este video para que se haga todo lo que quisiera. Ahora sí ya saben qué pasa, ¿no? Bueno, al día siguiente se juntan y le pregunta si el video le gustó y que si se quedaba callado le pasaría más. Y como regalo le da semen que tenía dentro y después de eso le pasa más videos y más, convirtiéndose en un círculo vicioso. Y la obra termina en un espectador que le excita lo que hacen los otros dos y 2 personas que les excita que los vea el protagonista. Lo malo de esto es que literalmente son niños. En una parte de la obra dicen que son de primero de secundaria, así que tienen 13 años. Una niña de 13 años con un viejo gordo de 40 petardos es un total
total asco. Y después de eso hay una carta del autor que dice lo siguiente: este trabajo en verdad da sentimiento de manchar a una niña pequeña, ¿verdad? E incluso yo empecé a sentir sentimientos tabú mientras lo dibujaba. Jaja. O sea, hasta el mismo autor le da asco y sentimiento de romper las leyes simplemente dibujando esto, porque literalmente es horrible. Esta obra es la que tiene mejor historia de las tres, así que le doy un 7 de 10, porque no simplemente va a querer, tiene una historia de fondo, tipo, yo me entiendo, no sé, 7 de 10, dibujo 6 de 10, no es tan malo, y final 3 de 10. Y al final de todo no sé para qué pongo calificación si son todos iguales, son fetiches con nenas chicas, simplemente para que la gente se pajee, porque son unos pajeros. Simplemente pensalo. Y es un total asco, del punto donde lo mires. No hay punto de comparación. La pedofilia es un delito grave y la única razón de que estos hijos de putas no están presos es porque en sí no es un delito. Es un dibujo sobre un delito, pero es como si en una película sucede un asesinato o una violación, aunque esto no sea real, influye en la gente y en su pensamiento. Muchos de los japoneses creen que lo que ven en los animes y mangas es real, y muchas veces se dejan llevar por esto. Tanto mangakas de doujin y animes son arrestados cada año en Japón por pedofilia, como es el caso de Tatsuya Matsuki, guionista de Act Age. Fue arrestado el 8 de agosto de 2020 por signo de haberse acercado y tocado indebidamente a dos estudiantes de secundaria de aproximadamente 12 a 15 años en la vía pública de Tokio durante junio de ese mismo año. O como otro, que sería el caso de Mitsuyoshi Shimoukuro, autor de Seikimatsu, líder Den Takeshi, y después Toriko, arrestado en 2002, acusado de haber pagado 80.000 yenes a una chica de 16 años para tener relaciones sexuales, violando la ley de prostitución infantil japonesa, y además de esto también por posesión de pornografía infantil. Pero las condenas en Japón son totalmente mínimas o incluso monetarias en varios casos, como Nobuhiro Watsuki. En noviembre de 2017 fue arrestado por posesión de pornografía infantil, ya que las autoridades encontraron cerca de 100 DVDs con imágenes y videos de niñas pequeñas en su oficina en Tokio, y simplemente fue sancionado con una multa de aproximadamente 200.000 yenes. En Japón, las condenas a pedófilos suelen ser cortas o incluso nulas, porque el sistema permite sentencias suspendidas si es la primera vez que la persona comete el delito, no hubo violencia grave y el acusado muestra arrepentimiento. Además, en muchos casos se llegan a acuerdos económicos con las víctimas, lo que ayuda a reducir la pena o evitando el juicio. También influye que la justicia japonesa es muy conservadora y prefiere cerrar los casos rápidos, si cree que el acusado puede rehabilitarse, tomando que las leyes sobre la pornografía infantil hasta hace muy poco eran muy blandas y tenían vacíos legales. Y por último, en casos donde el autor es famoso o genera mucho dinero, las editoriales tienden a protegerlo o a minimizar el escándalo para no perder ingresos, porque obviamente si se sabe que, yo qué sé, el autor de One Piece violó a 50 niñas de 10 años, las ganancias de One Piece se irían en picada. Así que más o menos saben la obsesión con las lolis en Japón. No solo se debe a las leyes blandas o a las penas bajas por delitos sexuales, aunque eso influye en cómo se normaliza el contenido. También tiene que ver con la cultura del manga y el anime, que desde hace décadas idealiza a la juventud, la pureza y lo lindo o kawaii, como se dice. Sumando a que la ficción japonesa se difumina mucho los límites entre lo inocente y lo sexual, además muchos creadores y consumidores usan el género loli como una vía de escape o fetiche dentro de una sociedad muy reprimida emocionalmente y sexualmente, donde hay soledad, estrés y pocas relaciones reales. Todo esto hace que el mercado acepte y consuma este tipo de contenido sin tanto filtro, y como las leyes no prohíben la representación ficticia, se crea un espacio donde eso se vuelve cada vez más común y hasta rentable, lo que refuerza la fascinación y la producción constante de obras centradas en personajes de aspecto infantil. Este tema es demasiado grande y extenso, pero no quiero aburrir a los señores espectadores, por lo que lo voy dejando por acá, porque voy a terminar a las piñas con alguien, mínimo. Es un tema muy delicado y no quiero meterme en un lugar donde no deba. Así que nada, soy Oroca Reviews y me despido. Si te gustó el video, puedes suscribirte, seguirme en Instagram y déjame en los comentarios qué temas te gustaría ver en un siguiente video.